Hoy vamos a comentar ese sorteo de la UEFA Champions League de los octavos de final, que además también nos ha dejado encarrilado el cuadro. Así que vamos a ello y también vamos a hacer una pequeña predicción. ¿Por qué no? Bueno, para quien no lo supiese, el sorteo de la Champions ha sido a las 12 de la mañana y a la 1 del mediodía han sido los de Europa League y los de Conference League. Conference y Europa, o sea, Europa League y Conference. No cubriremos nada hasta la final, porque si no, no me da la vida, pero la Champions, por supuesto, sí que lo vamos a hacer. ¿Por qué no hemos hecho directo? ¿Por qué no hemos hecho antes? Básicamente porque me pilla grabando el programa de la tele. Ya sabéis que el programa de la tele lo hago por las mañanas. Lo grabo por las mañanas, se emite a las 10 de la noche en 7 Zaragoza Televisión y me ha pillado allí. Entonces, además he tenido que hacer otra cosilla, entonces me he tenido que coger la comida por allí, he terminado de comer ahora mismo en la oficina y estoy grabando esto para subirlo inmediatamente, así que lo he intentado hacer lo más rápido posible, pero a veces, bueno, pues la vida es un poco más compleja. Nos vamos a ir a la noticia de la volea, del sorteo, que la he redactado hace nada, hace escasos minutos, donde lo he enfocado más un poco al público español porque al final entiendo es el que más me lee, pero bueno, el sorteo nos ha dejado un Real Madrid Manchester City, un Fútbol Club Barcelona ante el Newcastle y un Atlético de Madrid ante el Tottenham. El Madrid se va a enfrentar al gran clásico de esta Champions contemporánea. Será la séptima eliminatoria entre ambos en el siglo XXI, con el balance favorable a los blancos, cuatro clasificaciones para el Madrid por dos del conjunto inglés. Solo Madrid y Bayern supera este registro de competición. El primer asalto se disputará en el Santiago Bernabéu y el segundo en el Etihad. Los de Pep Guardiola llegan reforzados con Marqueji o Antonio Semenyo y también el regreso de Rodri y Haaland está espectacular. Sin embargo, el Real Madrid pues no ha fichado a nadie y Kylian Mbappé está tocado. Y además no tienes a Hendrik, que lo cediste. El camino de Madrid hacia la final se presenta especialmente exigente, ya lo veremos luego en el cuadro, pero le podría tocar después Bayern Múnich, Paris Saint-Germain en semifinales, en fin, una locura. Luego el Barça Atlético lo tienen un poquito más sencillo, por así decirlo, porque, bueno, pues tienes, por ejemplo, el Barça se enfrenta al Newcastle, que ya sabe lo que es porque se enfrentó en la fase liguilla donde ganó 3-1 en St. James's Park, la ida es en St. James's Park, la vuelta es en el Camp Nou, y el Atlético se enfrenta al Tottenham, que destituyó a Thomas Frank hace muy poquito, y ahora tienen a Igor Tudor. El debut de Igor Tudor contra el Arsenal fue nefasto, y es verdad que la vuelta será en el Tottenham Hotspur Stadium. Eso sí, el Tottenham tiene muchas bajas, muchas lesiones, y además está en una revuelta espectacular. Si el Barça y el Atlético superan sus eliminatorias, se enfrentarían entre sí en los cuartos de final, ya que los dos han ido al cuadro azul. Los octavos se disputarán el 10 y el 11 y el 17 y el 18 de marzo, para quien no lo sepa. Y aquí es donde están las eliminatorias. Paris Saint-Germain, Chelsea. Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Atalanta, Bayern Múnich, Newcastle, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting de Lisboa, Bayer Leverkusen, Arsenal. Nos venimos aquí, ¿vale? Y ya lo tenemos. Paris Saint-Germain, Chelsea. Partido, la final del Mundial de Clubes, que ya se disputó. Va a ser el 11 de marzo a las 9, por cierto, el partido. El de la ida. Vale, aquí es verdad que el Chelsea es un conjunto regular, viene siendo un poco más regular con Lilian Rossenior, pero es verdad que los partidos, o sea, no consigue dejar porterías a cero y esto es un debe, pero el Paris Saint-Germain también me está dejando muchas dudas a lo largo de esta temporada, sobre todo en fase defensiva. Claro, va a ser una eliminatoria yo creo que súper igualada, súper igualada, porque yo creo que el Paris Saint-Germain es favorito en Parque de los Príncipes, pero el Chelsea en Stamford Bridge. La vuelta se jugará en Stamford Bridge. Entonces, va a ser una eliminatoria súper bonita. Después la del Galatasaray-Liverpool, que se jugará el 10 de marzo a las 7 menos cuarto. La ida se jugará en Turquía, la vuelta en Anfield, donde el Liverpool es favorito, a pesar de que el Galatasaray se ha cargado a la Juve. Pudimos ver que en cuanto al Galatasaray se le aprieta un poquito
es fácil hacerle daño. Ya, si no me equivoco, ya se enfrentaron en la fase de liga, pero lo dicho, a doble partido es favorito el Liverpool, sobre todo teniendo la vuelta en Anfield. Real Madrid-Manchester City, 11 de marzo a las 9 de la noche. La ida en el Santiago Bernabéu y la vuelta en Manchester, en el Etihad. Eliminatoria igualada, entre comillas, porque yo creo que a mí me convence mucho más el Manchester City que el Real Madrid, sobre todo por el tema de que tienes que ir al Etihad a la vuelta. ¿El City es un equipo que se le puede hacer goles? Sí, el City es un equipo que se le puede hacer muchos goles. Ahora, si vemos la versión del Real Madrid en Lisboa, en cuanto a lo defensivo, bien, es un Real Madrid compacto. Pero como veamos un Madrid frágil, entre Semenyo, entre Semenyo, por ejemplo, o Jeremy Doku, o Savinho, o etc, ¿no? Se le puede hacer la vida muy, muy complicada al Real Madrid. Así que, ligeramente favorito el Manchester City. Atalanta-Bayern Múnich, ojo con el Atalanta, el partido se jugará 10 de marzo a las 9 de la noche. Cuidado con la Atalanta, pero es verdad que el Bayern es una locomotora. La ida en Bérgamo, la vuelta en Múnich. Claro, el Bayern lo bueno que tiene es que ofensivamente es un equipo súper potente y el Atalanta ya lo hemos visto que a veces le cuesta cerrar un poco la portería. Es un equipo que con Paladino mejoró muchísimo, más que con Ivan Juric, pero claro, aún así veo ligeramente favorito o más favorito al Bayern de Múnich. Y luego pasamos al otro lado del cuadro, ya, donde el Newcastle se va a enfrentar al FC Barcelona, la ida ya hemos dicho en St. James's Park, la vuelta en el Camp Nou, y donde se juega el 10 de marzo a las 9, y hay que decir una cosa, y es que tenemos que tener en cuenta que el Newcastle es inferior al FC Barcelona. Es inferior, bastante inferior. Ya se vio en la fase de liga, el Newcastle es un equipo súper frágil ahora mismo, no está siendo el equipo del año pasado y por lo tanto doy muy favorito al Barça. Atlético de Madrid-Tottenham. Se jugará el 10 de marzo a las 9 de la noche y el Atleti tendrá la vuelta, tendrá que ir a la vuelta al Tottenham Hotspur Stadium. Ida en el Metropolitano, vuelta en Londres. Claro, ya lo hemos dicho, el Atlético planteando eliminatorias es un equipo muy serio y se va a encontrar contra un Tottenham que ha cambiado de entrenador hace poco, que tiene muchas bajas, no tiene un sistema muy claro, defensivamente son un horror. Entonces, con todo esto en la coctelera, yo doy favorito al Atlético. Luego tenemos el Bodo Glimt Sporting de Lisboa, 11 de marzo a las 9 de la noche. Poco puedo hablar de este partido porque los he visto solo en Champions, la ida es en Bodo, la vuelta es en Lisboa, pero sí que es verdad que pinta que un poquito favorito el Sporting de Lisboa, pero el Bodo ha competido muy bien ante grandes equipos en las últimas jornadas de la Champions. Y por último, el 11 de marzo a las 7 menos cuarto tendremos ese Bayer Leverkusen Arsenal, donde el Leverkusen es un equipo sólido entre comillas, que no es el Leverkusen de Xabi Alonso, pero sí que es verdad que el Arsenal de Mikel Arteta es una brutalidad de equipo, las cosas como son, entonces es claro favorito el Arsenal. Ahora, ¿cómo haríamos la pequeña predicción? Entre París y Chelsea, me voy a decantar por el Chelsea. Y entre Galatasaray y Liverpool me voy a decantar por el Liverpool, ¿vale? Venga, tendríamos cuartos de final, creo que es Chelsea-Liverpool. En segundo lugar, entre Real Madrid y City. Me voy a decantar por el Manchester City. Creo que lo veo más sólido que el Real Madrid. Y entre Atalanta, Bayern Múnich, me voy a decantar por el Bayern de Múnich. Ojo al cuadro que se ha quedado. Se quedaría Chelsea, Liverpool, Manchester City y Bayern Múnich, los 4 campeones de Europa. Nos vamos al otro lado. Newcastle-Barça, yo me quedo con el Barça. Y entre Athletic Tottenham me quedo con el Atleti. En cuanto a Bodo Glimt Sporting de Lisboa. Venga, voy a seguir con la sorpresa. Bodo Glimt y Leverkusen Arsenal, el Arsenal. Aquí no hay color. Y de este cuadro de la Champions, solo el Barça es campeón de Europa. Pero es que si lo ves en general, también. Solo el Barça es campeón de Europa. Y en este cuadro en este lado hay 6 campeones de Europa. Es una brutalidad. Entre Chelsea y Liverpool. Yo entre Chelsea y Liverpool me voy a quedar con el Chelsea. Veo más factible que el Chelsea pueda ganar al Liverpool. Y entre el Manchester City y Bayern Múnich. Joder, qué complicado. Vaya eliminatoria.
veo un pelín favorito al Bayern Múnich. Veo un pelín favorito al Bayern de Múnich. Además, la vuelta se jugaría en Allianz Arena. Veo un poquito favorito al Bayern. Luego tenemos Barça Atleti. Madre mía. Creo que es mejor el Barça. Creo que el Barça no caería dos veces en la misma piedra como en la Copa del Rey. Y entre Bodo Arsenal, creo que hasta aquí el sueño del Bodo, porque el Bodo a doble partido contra el Arsenal creo que es muy complicado, además sabiendo que tendrías que irte hasta el Emirates. Entonces, el Arsenal. Las semifinales entre Chelsea y Bayern Múnich, lo siento mucho, pero el Bayern Múnich creo que es superior. Y entre Fútbol Club Barcelona y Arsenal, no sé quién lo decía, no sé a quién se lo he escuchado, es un partido que se ha visto muchas veces y como que el Arsenal se hace pequeño ante el Barça. Yo doy favorito al Barça. Yo creo que ganaría el Barça ante el Arsenal, fíjate. Y esa final, Bayern Múnich, Barça, yo daría favorito al Bayern. A un partido, tío, es que el Bayern yo lo veo muy muy fuerte. Así que yo daría campeón al Bayern de Múnich de esta Champions. Ojo, es una predicción así a grandes rasgos. Ahora ya os digo, el Bayern va a quedar eliminado a las primeras de cambio y se me acabó toda la película. El Atlético y el Barça se enfrentarán en cuartos y ganará el Atlético. Y campeón el Atlético y me vendréis aquí todos los colchoneros a dar palos. Pero esta es un poco mi predicción. Dejadme en los comentarios quién creéis que va a ganar esta Champions. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar la campanita para no perder ningún vídeo ni ningún directo. Recordad que nos podéis seguir por todas nuestras redes sociales, como son Insta, Twitter y TikTok, al igual de que leernos por el periódico digital de lavolea.com. Y recordad que esto es La Volea. Un saludo para todo el mundo.